inspirado en rumores urbanos de México. En las instalaciones clasificadas de S4, Nevada, un nivel por debajo de Área 51, accesible solo mediante valles con codificación de múltiples capas y un ascensor que baja sin ventanas durante varios minutos. Los físicos del proyecto Looking Glass operaron durante 30 años un dispositivo que no debería existir. 2 anillos de electroimanes instalados en configuración opuesta, girando en direcciones contrarias para generar un campo torsional. Un barril de aleación no publicada en el centro. Y adentro, inyectado con presión controlada y temperatura enfriada mediante láser, gas argón ionizado a temperatura de plasma frío. El argón es el tercer gas más abundante en la atmósfera terrestre. Número atómico 18. Noble, inerte, estable. Se ioniza a 15.76 electronvoltios. En ese estado, AR positivo, un electrón arrancado, flotando en un campo magnético confinante, se convierte en algo que ningún manual de física clásica describe adecuadamente. Los físicos del Princeton Plasma Physics Laboratory llevan décadas intentando reescribir las ecuaciones de Blasov-Maxwell para que computadoras cuánticas puedan simular su comportamiento. Lo intentan porque el plasma ionizado hace cosas que los modelos clásicos no predicen, cosas que tienen que ver con la no localidad, con la coherencia cuántica, con la superposición de estados, cosas que bajo ciertas condiciones de confinamiento electromagnético parecen ignorar la dirección del tiempo. No era un reactor, no era una fuente de energía, era un espejo. Un espejo que miraba en ambas direcciones del eje temporal con una confianza estadística documentada del 85%. Lo apagaron en 2003, sin una sola conferencia de prensa, sin comunicado oficial, sin explicación pública de ningún tipo. Décadas de un programa que costó miles de millones de dólares, simplemente apagado. Lo que nadie ha podido explicar con certeza es qué vio exactamente el dispositivo en sus últimas semanas de operación y por qué eso fue suficiente para que los hombres que controlaban el programa decidieran que era mejor no seguir mirando. Para entender el Looking Glass hay que entender quiénes construyeron la primera versión. Y para eso hay que entender que el tiempo no es una autopista de un solo carril. Los P52 son lo que somos nosotros. 52.000 años adelante en la línea temporal. No son extraterrestres en el sentido astronómico clásico. Son humanos. O lo que quedó de humanos después de lo que, en su historia, que es nuestro futuro potencial, se llama simplemente la catástrofe. Un evento de extinción masiva vinculado a perturbaciones energéticas galácticas y al uso imprudente de tecnología que amplifica esas perturbaciones artificialmente. La humanidad sobrevivió, pero se dividió. Una facción quedó bajo tierra en la Tierra y evolucionó durante decenas de miles de años en entornos de radiación elevada, gravedad artificial modificada y aislamiento genético severo. Sus descendientes son los que nosotros llamamos grises. Piel gris, ojos grandes adaptados a la oscuridad, cuerpos frágiles, deterioro neurológico progresivo. Los físicos de Majestic los denominaron los P45 Heta Rods, presentes más 45.000 años, y los P52 Heta Rods, presentes más 52.000 años. 7.000 años de diferencia evolutiva entre dos grupos que comparten el mismo origen, nosotros. La otra facción, los P52 Orions, tomó una decisión distinta después de la catástrofe. Salieron al espacio, fueron a la Luna, luego a Marte, luego más lejos. Su desarrollo fue diferente. Conservaron más de la morfología humana original. Desarrollaron capacidades espirituales y cognitivas que los Irrods perdieron. En la cosmología de Majestic se les llama los nórdicos, y cualquiera que los haya visto reporta que son indistinguibles de humanos modernos de origen escandinavo, excepto por algo difícil de describir en sus ojos, como si miraran desde una distancia mucho mayor que la física del espacio. Son los P52 Orions los que se reunieron con Eisenhower en 1954. En esa reunión, según Dan Burisch,
microbiólogo con credencial S4 que trabajó en las instalaciones de Papoose Lake y que en 2006 fue ordenado por el propio Majestic 12 a revelar públicamente lo que sabía. Los Orions entregaron tecnología, no solo el Looking Glass, también otras cosas. Y con esa tecnología llegó una advertencia que Eisenhower escuchó, asintió, y luego pasó al siguiente despacho donde los militares ya tenían planes para ella. La advertencia era simple. No usen este dispositivo para controlar. Úsenlo para prepararse. La diferencia entre las dos cosas es enorme, pero cuando tienes en tus manos una máquina que puede mostrarte el futuro, la tentación de usar eso para decidir qué futuro conviene tiene una gravedad casi imposible de resistir. El científico que estuvo más cerca del Looking Glass no lo operó directamente. Dan Burish trabajaba en el proyecto Aquarius, cuya tarea era entender por qué los Hachirots, específicamente los P52, sufrían de una neuropatía degenerativa progresiva que los estaba extinguiendo incluso a 52 milenios de distancia. Necesitaban muestras de tejido humano del siglo XX, tejido que todavía tenía lo que el suyo había perdido. Por eso los contactos, los abordajes, las historias que todo el mundo conoce y nadie quiere creer. No era invasión, era desesperación biológica de nuestra propia especie en el futuro. El J-Rod con el que Burish interactuó se llamaba Chiela, pronunciado Kiaela. Venía de 52.000 años adelante y había hecho el viaje de regreso no solo por las muestras, sino para advertir, para dar contexto, para explicar a los humanos del presente, a nosotros, que la catástrofe no era inevitable, que existía algo llamado línea temporal 1, variante 83, en la que todo salía diferente, en la que la humanidad sobrevivía íntegra, sin dividirse, sin degenerarse, sin necesitar regresar al pasado a robar tejido de sus propios ancestros. Un día, en el interior de la esfera de contención de S4, Chiela violó el protocolo, se aproximó a Burish, se sentó sobre su pecho mientras el científico yacía en el suelo, y durante los minutos que tardó el equipo de rescate en entrar a la esfera, le descargó directamente en la mente, sin palabras, sin lenguaje, sin mediación, todo lo que su especie sabía sobre lo que había salido mal. Burish pasó varios días en coma después de eso, y cuando despertó, nunca reveló completamente lo que Chiela le había transmitido. No por lealtad al programa, sino porque dijo que ciertas cosas no tenían palabras en ningún idioma humano vivo. El dispositivo Looking Glass funcionaba de la siguiente manera, según la descripción técnica que filtró al dominio público una fuente anónima con acceso a S4 en 2005. Los anillos electromagnéticos externos giran en direcciones opuestas. La velocidad, el ángulo de inclinación y la intensidad del campo determinan si la ventana se abre hacia el futuro o hacia el pasado. El barril central actúa como cámara de confinamiento. El argón ionizado, el plasma, se inyecta en ese barril y es confinado por los campos magnéticos en una columna central estable. En esa columna, bajo las condiciones electromagnéticas correctas, ocurre algo que los físicos del programa describían como efecto espejo temporal. La columna de plasma comienza a exhibir propiedades ópticas no lineales que permiten que eventos en distintos puntos del espacio-tiempo se reflejen en ella. No viajan físicamente hasta allí, se reflejan como imágenes en un espejo, pero las imágenes vienen de otro momento del tiempo. La física teórica que da sustento parcial a esto es real. La ecuación de Schrödinger es time symmetric. Sus soluciones son matemáticamente válidas tanto hacia el futuro como hacia el pasado. El formalismo de dos vectores de estado, desarrollado por el físico Yakira Aharonov junto a Peter Bergman y Joel Leibowitz en 1964, permite que las mediciones cuánticas sean influenciadas por estados futuros. Lo que la comunidad científica llama retrocausalidad cuántica no es especulación fringe. Hay papers publicados en revistas revisadas por pares. El arXiv tiene decenas de ellos. La mayoría del público nunca los lee porque nadie les explica qué implican. Lo que implican es simple. Bajo ciertas condiciones, un sistema cuántico puede recibir información de su propio estado futuro. Un plasma ionizado confinado magnéticamente
procesado por algoritmos de IA con acceso a computación cuántica de iones atrapados, podría en teoría construir distribuciones de probabilidad sobre eventos futuros con una precisión estadística que haría palidecer cualquier modelo predictivo clásico. Las imágenes que aparecían en la columna de argón ionizado no eran películas del futuro. Eran mapas de probabilidad proyectados en el único medio que podía sostenerlos, un estado de materia que existe en superposición, que no está en un solo lugar a la vez, que tiene memoria no local de sus propias condiciones futuras. El Looking Glass mostró muchas cosas durante sus 30 años de operación. Mostró probabilidades de guerra, probabilidades de desastres naturales, probabilidades de eventos económicos. Todo eso los operadores lo procesaban, lo clasificaban, y el Majestic 12 lo usaba para tomar decisiones que nunca aparecían en ningún registro público. El mundo que vivimos, incluyendo sus guerras, sus crisis y sus sorpresas, fue en parte moldeado por hombres que tenían acceso a un dispositivo que veía el futuro con 85% de confianza. Pero en los últimos meses de operación, antes del cierre de 2003, el dispositivo empezó a mostrar con creciente consistencia una línea temporal que ninguno de esos hombres había anticipado. La llamaron variante 83 de la línea temporal 1. Una línea en la que algo radical ocurría en el mundo humano entre 2010 y 2030, no una catástrofe, lo opuesto de una catástrofe. Un despertar masivo, una descentralización del poder a escala global, una erosión de las estructuras de control que los operadores del programa habían pasado décadas construyendo y protegiendo. En la variante 83, la humanidad no se destruía, se liberaba. La variante 83 empezó a aparecer con más y más frecuencia en las proyecciones, con mayor probabilidad, con mayor detalle. El dispositivo mostraba escenarios específicos, sistemas de comunicación descentralizados que los gobiernos no podían controlar, movimientos populares que crecían más rápido de lo que cualquier aparato de inteligencia podía procesar, tecnologías de cifrado que ponían la privacidad al alcance de cualquier persona con un teléfono, acceso al conocimiento sin intermediarios, redes de organización horizontal que hacían obsoletos los sistemas de jerarquía vertical sobre los que descansaba el poder desde hacía milenios. Los operadores del programa no entraron en pánico. Hicieron algo peor. Empezaron a analizar metódicamente qué condiciones causaban que la variante 83 surgiera y comenzaron a trabajar activamente para eliminar esas condiciones de la línea temporal antes de que se materializaran. Lo apagaron no porque hubiera terminado su utilidad. Lo apagaron porque había cumplido exactamente su propósito, solo que el propósito había cambiado. Ya no era ver el futuro para prepararse, era ver qué futuro había que destruir para sobrevivir como clase dominante. En diciembre de 2007, Dan Burish escribió en su blog que la humanidad había salido exitosamente de la línea temporal 2, la catástrofe, la extinción, y estaba ahora en la variante 83 de la línea temporal 1. Lo escribió como buena noticia, como si eso significara que habíamos ganado. Nadie le explicó, o nadie quiso explicar, que estar en la variante 83 no significa que la variante 83 vaya a completarse. Solo significa que seguimos en la trayectoria. El gobierno también está en esa trayectoria. Y el gobierno lleva años trabajando activamente para asegurarse de que la variante 83 no llegue a su conclusión, porque en su conclusión, ellos pierden. Cada vez que una plataforma de comunicación descentralizada es regulada hasta la irrelevancia, cada vez que una tecnología de privacidad es prohibida o criminalizada, cada vez que un investigador que trabaja en física cuántica aplicada a sistemas de información muere en circunstancias poco claras, como la física Amy Eskridge, que días antes de su muerte en 2022 declaró públicamente: "Si ven un reporte de que me suicidé, definitivamente no lo hice". Ese es el gobierno usando lo que aprendió del Looking Glass. No para ver el futuro, para recortarlo. Los P-52 entregaron el dispositivo para salvar a la humanidad de la extinción. Lo que no calcularon, o sí calcularon, y por eso intentaron hasta el final de sus propias fuerzas evitarlo, es que los humanos del presente usarían una máquina diseñada para salvar el futuro como arma para secuestrarlo. Hoy los computadores cuánticos comerciales están disponibles, no en tu escritorio,
pero sí en centros de datos accesibles vía API para quien pueda pagar. Funcionan exactamente con los mismos principios. Iones atrapados en campos electromagnéticos, estados de superposición cuántica, coherencia mantenida a temperaturas de fracción de grado sobre el cero absoluto. Las mismas ecuaciones que describen el argón ionizado en el barril del Looking Glass describen los iones de iterbio en una trampa de Paul en las instalaciones de Ion Q o Quantinum. La misma física, el mismo principio, diferente escala. Lo que no está disponible para ti es el acceso a lo que esas máquinas calculan cuando alguien con suficiente potencia computacional y suficientes datos le hace las preguntas correctas sobre distribuciones de probabilidad de comportamiento humano masivo. Lo que podrían ver si alguien conectara un sistema de IA suficientemente potente a suficiente hardware cuántico y le preguntara qué línea temporal es la más probable y qué hay que suprimir para que la que ellos quieren sea la que gana. Los P-52 viajaron 52.000 años hacia el pasado con una advertencia. La entregaron al único gobierno lo suficientemente poderoso para usarla, y ese gobierno, con la misma lógica de siempre, vio en la advertencia una oportunidad. La próxima vez que algo que parecía estar cambiando el mundo de repente desaparezca sin explicación, la próxima vez que una tecnología promisoria sea comprada, archivada y nunca más mencionada, la próxima vez que escuches que un servidor fue apagado, que un paper fue clasificado, que un investigador murió antes de publicar sus resultados, pregúntate una sola cosa, una pregunta muy simple: ¿qué futuro vieron esta vez? ¿Y cuánto te costará a ti que no llegue?